94% de menores entre 3 y 18 consume porno y que menos del 15% de las familias consideran que sus hijos e hijas ven porno. No nos estamos enterando de nada. ¿Qué opinas del Roblox? No podemos dejarlo todo al control parental. También se simulan a veces relaciones sexuales con los avatares del juego. Todo lo que existe está en formato porno. Vídeos porno de Pikachu, de Sony, Minecraft. ¿Es cierto que el porno genera más dopamina que el propio sexo real? Cuerpos hipersexualizados, pechos enormes, traseros enormes, penes enormes. Esto es una manera de exagerar los estímulos. El contenido es violencia. Que tengamos claro que el butanero murió, que es la hermanastra, que es la madre, que es el padre. Cada vez baja más el consumo de Viagra de edades más jóvenes. ¿A partir de qué edades? Pues 17, 18 años. ¿Usando Viagra? Sí. ¿Con 17 años? Sí. ¿Te causa placer asfixiarme? ¿O es que has aprendido que eso te tiene que causar placer? Películas como 50 sombras de Grey, ¿qué crees que esto aporta a la sociedad? Realmente nuestro cerebro, cuando sufre un daño físico, genera un opiáceo. Es la explicación que se da, por ejemplo, cuando una persona se autolesiona. Para mí la palabra trabajo y prostitución no pueden ir de la mano, ¿no? ¿Qué papel juega aquí OnlyFans? Una gran mayoría de adolescentes ve OnlyFans como una salida laboral. Habría que reflexionar realmente qué tipo de sexo estamos construyendo para que los hombres consideren placentero acceder al cuerpo de alguien que no te desea, ¿no? Bienvenidos, nuevo capítulo de Lado Oscuro. Hoy al mundo del porno. Pero no tenemos a una persona que se dedique al mundo de la realización ni producción, sino todo lo contrario. Nos viene a hablar de lo que conlleva, sobre todo, a los jóvenes, ¿no? Esta educación sexual a la que tenemos acceso todos. Y sobre todo esta gente más vulnerable que son pues estos niños y niñas que de pocas edades ya pueden acceder, no como nosotros, los de mi quinta, que tenemos que verlo codificado. Y tenemos aquí a Idaira Alemán Afonso, así dos apellidos, como petición de ella, en honor a su familia, que estará viendo. Ella es trabajadora social y tiene, bueno, es una organización que se llama Por No Hablar y, bueno, experta de todo ello, así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hace nada le estaba preguntando, ¿compensa ser trabajadora social? Porque conozco a muchas, aquí vienen algunas ya, y suelen ser, siempre están metidos en, como para eso es esta profesión, ¿no? Con personas siempre más vulnerables, que conlleva todo el sufrimiento que eso conlleva. Y tú me decías que sí, que para ti sí Totalmente. compensa. Yo amo el trabajo social por encima de cualquier cosa. Creo que es una profesión que nos permite, es una profesión incómoda y eso me gusta, ¿no? Es una profesión que se tiene que encargar siempre de decir dónde están las grietas de la sociedad y eso es muy interesante. Es una profesión que apuesta por lo comunitario, yo creo en lo comunitario principalmente y además siempre estamos al lado de las personas que están en la situación más vulnerable y que más nos necesitan y de las que más aprendemos al final. Entonces me compensa muchísimo. ¿Dirías que tenemos una sociedad con un estado de salud bueno o ves más cosas negativas que positivas? Complicado. Yo diría que sobrevivimos a muchos retos que nos marca la realidad actual, ¿no? Yo creo que estamos como en continua adaptación y que esa adaptación, pues es verdad que va dejando fuera a las personas que más fastidiadas están o que menos posibilidades tienen, ¿no? Entonces es importante tener este marco, ser consciente de los privilegios que tenemos cada cual, ¿no? Y de esas personas que estamos dejando en el camino. ¿Tienes suficientes herramientas para poder ayudar a la gente que más lo necesita en las especialidades que tú te dedicas? Yo creo que siempre hacen falta más herramientas, es fundamental, ¿no? Creo que muchas veces hay personas que necesitan algo muy básico, que es la escucha y la compañía, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la soledad, la falta de red de apoyo, es fundamental en muchos sectores además, pero necesitamos que las administraciones públicas pues hagan políticas que realmente garanticen derechos y esto es fundamental, ¿no? Y actualmente, bueno, evidentemente al final tú tienes un apoyo por parte de los estamentos. Tampoco vas a poder hablar ya por ellos, ¿no? Pero bueno, es suficiente, o sea, es suficiente lo que ves que hay intencionalidad positiva. Y temes, por ejemplo, que entren,
Porque aquí yo en política no me suelo meter, porque muchas veces por falta de información no me gusta opinar si no controlo. Pero sé que por parte de un sector hay mucho miedo a que se meta en el poder partidos de estos partidos que están ganando muchos adeptos ahora. ¿Tú temes que un partido como puede ser Vox entrase al poder? ¿Realmente hay un temor real de los que conocen? Porque claro, yo no me suelo fiar mucho de las noticias, que al final, bueno, quien da las noticias suele tener un apoyo financiero detrás y dar las noticias que interesan, pero luego está la gente que realmente se informa, ¿no? Y a veces que tiene incluso de manera más directa ese contacto con los políticos que están o pueden estar. ¿Tú qué opinarías? ¿Tú temes o crees que incluso podría beneficiar? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el odio. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con el odio. Y nunca estaré a favor de personas que promulguen el odio. Como estábamos justo hablando hace un rato, nuestra base, nuestro pilar fundamental en Por no hablar es la ternura. Entonces, nunca podré sentirme identificada con nadie que pretenda hacer política del odio. Vale, explícame qué haces en tu proyecto, cuál es el inicio de este proyecto, cómo nace y la finalidad del mismo. Pues nuestro proyecto nace en el año 2021, tras muchos años trabajando con mujeres víctimas de explotación sexual. Me doy cuenta que es inseparable el mundo de la prostitución del mundo de la pornografía, ¿no? Porque al Sí, final la pornografía es la teoría y la prostitución es la práctica, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que hice esa conexión fue porque hace muchos años, cuando empecé en este proyecto, se puso de moda un vídeo en el que Nacho Vidal introducía la cabeza de una mujer en una vasija. Y de repente las mujeres que estaban en prostitución nos empezaban a contar, ¿no? Que llegaban hombres que lo que querían era hacer eso. Esa fue quizás la primera vez que conecté, ¿no? Y ya luego pues fui viendo que esto iba más allá, ¿no? Es una gran industria al final que se lucra de tres grandes negocios que son la prostitución, la pornografía y la trata de seres humanos. De ahí nace Por no hablar, ¿no? Porque veíamos que al final las mujeres que están en prostitución necesitan una atención, pero sí es verdad que si queremos prevenir tenemos que ir mucho más allá. Y la prevención está en la educación sexual que no se está dando porque la educación sexual se está recibiendo de la pornografía, ¿no? Por eso nace Por no hablar y lo que pretendemos es justamente eso, ¿no? El poder desactivar esos aprendizajes que hace la pornografía en nuestras vidas. yo entiendo, pues que al final esto lo vivimos todo, que uno de los principales o las principales barreras que se encuentran son los propios padres, ¿no? El hecho de hablar, de naturalizar este tipo de temas, de hablar de la sexualidad en edades tempranas, ¿no? Si algo he aprendido con estas todas charlas que he dado, estas entrevistas que he hecho a gente de igualdad es fundamental, fundamental coger en temprana edad a los jóvenes y hablar de estos temas de forma natural, de forma normalizarla. Es más, no esperar a que se dé un caso para hablar del tema, sino de Claro. alguna forma, oye, si lo tratamos de una manera diaria o en casa, pues ellos, nuestros hijos, lo van a tratar de manera normal. Entonces, entiendo que muchos profesores también se ven con el problema de decir, es que si saco estos temas en clase, me caen encima. O sea, creo que el principal problema ya no es el sistema educativo, que creo que los profesores de manera normal se suelen formar para estar al día, sino que no pueden, porque al final hay unas pegas por parte de los padres. Sorprendentemente, desde el 2021 que estamos con este proyecto, nunca hemos tenido una queja de una familia. Nunca. Es algo que suele sorprender mucho, ¿no? Yo creo que al final estamos viendo que el monstruo es muy grande y tampoco sabemos cómo abordarlo desde la familia porque nunca hemos recibido educación sexual. Entonces, que venga alguien y te eche una manita en esto, pues yo creo que se está agradeciendo, ¿no? De hecho, este año en los talleres de familia hemos tenido talleres con 60 y pico familias, que eso no había pasado nunca, 40 y pico. Entonces, creo que algo está cambiando en ese sentido, ¿no? Creo que estamos siendo conscientes de que tenemos que formarnos en esto y que tenemos que acompañar en esto. Y eso a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y es verdad que el profesorado se le ocurra muchísimo y se sienten muy limitados y muy atados. Al final necesitan un marco también para poder trabajar educación sexual de una manera más libre
y herramientas, porque la educación sexual tiene que estar, ¿no? Pero nunca se nos ha formado en ello, no se nos han dado las herramientas para trabajarla. ¿Y cómo trabajas tú, por ejemplo, ¿no? O sea, me imagino que tú lo que quieres es divulgar información, ¿no? Esa información que todos sean conocedores, pero ¿cuáles son las principales trabas que tú te ves? Las principales trabas, a ver, las principales trabas ahora mismo que tenemos es pues que cuesta mucho que las administraciones públicas apuesten, por ejemplo, por trabajar con peques. Y la edad a la que tenemos que empezar a trabajar es la de los peques. Llegamos tarde, o sea, ¿Qué entendemos por trabajamos, peque? me refiero con, pues hoy hemos estado con tercero, cuarto, quinto. Eso es necesario. O sea, llegar a esa edad es fabuloso porque todavía podemos abordarles, darles herramientas antes de que el porno les persiga y les aparezca todo el rato para saber cómo enfrentarse a ese contenido, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestros proyectos son financiados por Juventud y eso nos lleva a trabajar a partir de una edad, ¿no? De los 12 años. Ya. Y es una edad a la que ya, eso, llegamos tarde. Entonces, es verdad que la primaria se nos queda fuera y que insistimos mucho en que hay que trabajar en primaria. ¿Cómo le haces ver tú a un padre y a una madre que su hijo o su hija de 5 o 6 años, qué le dices para que abra los ojos con respecto a este tema? Pues mira, le podría decir que hoy un niño de cuarto de primaria me ha dicho que si un niño de su edad puede estar ya enganchado al porno. Le podría decir que otro niño me ha preguntado que qué puede hacer para que no les aparezca, que qué puede hacer, que cómo puede hacer para que no les aparezcan anuncios porno. O sea, realmente no nos estamos dando cuenta que el porno les está llegando y que les está llegando a edades muy tempranas y que les está haciendo mucho daño. Que no duermen. Era algo hoy muy común, ¿no? En los talleres de hoy. Cómo nos verbalizaban que tienen pesadillas, que tienen miedo de cerrar los ojos porque les vienen esas imágenes. Es que sus cerebros no están preparados para eso, ¿no? Y creo que eso es fundamental que lo conozca la familia. Que aunque sus hijos e hijas no busquen porno, el porno les va a buscar a ellos y a ellas. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste porno? Yo recuerdo la primera vez que vi porno, sí recuerdo la primera vez que vi porno, una revista. Una revista que me encontré en la calle, en las dunas de Maspalomas, cuando había ido de picnic con mi familia. Vi aquello en el suelo. ¿Qué edad tenía? Eh, Era peque también, yo creo que tendría a lo mejor unos 9 años más Ujú. o menos, pero claro, estamos hablando de una revista. ¿Y a qué edad, entiendo que hay estudios, a qué edad se accede hoy al porno? La mayor parte de las investigaciones hablan de los 8 años, aunque ya se están bajando a los 6 en las últimas, ¿no? Se habla de que los primeros contactos se producen a esa edad. Y lo vemos día a día cada vez que vamos a talleres, ¿no? Ya te digo que cursos como cuarto de primaria, ya la mayoría han tenido contactos accidentales con la pornografía. ¿Crees que prohibir las redes sociales a los jóvenes va a ayudar a tu labor o lo contrario? Yo creo que toda medida que tenga como objetivo proteger a menores em, es positiva, pero que tiene que ir acompañada siempre de la educación. No es prohibir solo. Porque lo que podemos encontrarnos si solo nos encargamos, nos dedicamos a prohibir, es que seguimos sin dar respuesta a algo que es la curiosidad sexual. Y esto es fundamental, ¿no? La curiosidad sexual es algo bonito, sano, natural, Ujú. que debemos acompañar. Entonces, ¿qué hacemos? Prohibimos, pero seguimos sin darles alternativas. Lo que vamos a conseguir es que al final acudan a, pues quizás, sitios más oscuros, con menos filtros aún, que él también los hay, ¿no? Y accedan a contenido más extremo. Bueno, más extremo no lo sé, porque la pornografía ya es extrema, ¿no? Pero no va a ser la solución, evidentemente, si no va acompañado de educación. Antes decías que no hace falta buscarlo, sino que ya entiendo que las industrias, esto está todo estudiado, ¿no? Intentan captar adeptos, ¿no? Y evidentemente si te haces adicto a algo con el cerebro menos desarrollado, va a ser más fácil tenerte para siempre. Entonces, ¿qué hacen estas industrias para que no los tengas que buscar, sino para ellos buscarte a ti? Pues muchas cosas, ¿no? Aparecen en anuncios de videojuegos infantiles, ¿no? Que usan mucho los peques. O sea, Aparecen ¿cuál?
O sea, mi hijo juega mucho al Roblox, por ejemplo, y Bueno, sé que el Roblox Roblox es de lo que, vamos, ayer precisamente tuvimos una charla con él y se le quitó muchísimo el tiempo de uso y aún así, mi mujer justo me decía, "Oye, creo que habría que ser más radical incluso. Eh, Tú que conocerás esto, ¿qué opinas del Roblox? A ver, Roblox tiene muchos peligros, ¿no? Roblox es un videojuego que nunca se ha encargado de proteger a menores, sino que siempre, bueno, vemos, ¿no? La denuncia que tiene ahora y a la que se enfrenta justamente por facilitar casi, ¿no? El grooming, ¿no? El que personas adultas se hagan pasar por menores y creen vínculos de confianza con peques hasta el punto de pedirle fotos de desnudos a cambio de Robux, que es la moneda del juego, ¿no? A esto se le suma que además se usa la extorsión, ¿no? Directamente en las últimas semanas muchas niñas nos han verbalizado que a través de Roblox les dicen directamente la dirección de su casa. Me estás hablando desde esta dirección, ¿no? Entonces si te dicen es que o me mandas una foto desnuda o yo voy a ir a esta dirección, las niñas se asustan, ¿no? Normal que se asusten, le da pánico. Y además a esto se les acompaña el miedo a contarlo a sus familias, porque sienten que, que la culpa va a caer sobre ellas, ¿no? Entonces es todo muy complejo en Roblox. Además de esto que sucede en Roblox, que con el tema del grooming, también se simulan a veces relaciones sexuales con los avatares del juego, ¿no? Hay diferentes partes de algunos juegos donde directamente se queda con los avatares para simular esas relaciones sexuales. Estamos hablando de eso de peques, ¿no? Ahora Roblox ha implantado una nueva medida que se supone que es limitar el chat privado a través de la verificación de edad mediante fotografía. Que a mí también es algo que me alucina, ¿no? Porque de repente todos los peques se han sacado fotos para mandarla a Roblox y nos hemos enterado, la familia, mucho más tarde, ¿no? Por supuesto, este sistema tampoco verifica nada, ¿no? Porque hoy lo hablábamos justo con ellas y ellos, porque al final es muy fácil. Bueno, nos decía justamente un niño que había cogido un peluche, le había sacado la foto al peluche y que directamente ya le entró en el chat, ¿no? Digo, claro, súper verificada la edad, ¿no? Hay gente que con ChatGPT se ponía barba y... Exacto, es muy sencillo de saltarse, ¿no? Y luego, aparte de Roblox y aparte de todo este mundo, hay una regla en Internet que es la Rule 34, que es fundamental que se conozca porque la Rule 34 lo que dice es que todo lo que existe está en formato porno, ¿no? Entonces, bajo esta regla podemos encontrar vídeos porno de Pikachu, de Sony, de Minecraft. Es un porno que claramente no va a buscar una persona adulta, ¿no? Es Ujú. un porno que va destinado a nuestros peques y nuestras Joder, peques. tío, me estás hablando de eso y se me pone los pelos de punta, tío. Es Sí, es que preocupante. tiene tela. ¿A qué juego no dejarías a tus hijos jugar? A ver, yo no soy amante de prohibir, pero sí de hablar mucho, 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 mucho. Soy muy plasta. Eh, hoy justo venía el coche con mi hijo y me dijo, mamá, me has dicho eso 100 veces y te las volveré a decir otras 100. ¿Qué edad tiene? Tiene 10. Ajá. Él juega a Roblox, pero es verdad que él sabe todos los peligros que hay en Roblox y lo que tiene que hacer ante esos peligros. Genial. Está formado ahí, está Además de entrenado. los controles, que lógicamente tienen que estar, que los controles parentales, ¿no? A ver, hay juegos que tengo claro que no. Por ejemplo, el GTA. Tengo clarísimo que no voy a dejar a mi hijo jugar al GTA. Pero dentro de lo que está de moda en su edad, por decirlo de alguna manera, pues ya me encargaré de darle todas las herramientas para que pueda reflexionar sobre cómo le influye, cómo no le influye y cómo tiene que enfrentarse a ellas. Porque al final entiendo que tampoco es cuestión de meterlos en una burbuja, sino de otorgarles herramientas, ¿no? Ujú. Porque si no es él, es el compañero que le va a enseñar, no sé, es complicado. Bueno, y al final creo que eso se tiene que aplicar a todos los temas, ¿no? En la alimentación igual, ¿no? Nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, esto es lo que tienes. Si tú comes esto, este azúcar, además, o sea, es verdad que no se le prohíbe totalmente porque al final, no, pero sí por lo menos que sepan las Sí. consecuencias que tienen. Y se lo decimos muchas veces y es verdad que hay que aplicar más este tema. Aún así, soy, por ejemplo, el retraso de la entrega del primer móvil, soy muy partidaria de cuanto más tarde mejor, ¿no? Sí, Y además confío, no sé, las familias que están ahora como muy preocupadas, ¿no? En aislar, en cierto modo, ¿no? En proteger a sus peques de muchas herramientas digitales. Creo que lo están haciendo muy bien dentro de una estructura muy complicada, ¿no? claro. Porque al final dentro de lo que hay es como, ¿qué herramientas tenemos? Pues
hasta que tengamos otra, está seguro, ¿no? Ujú. Sí, pero nosotros usamos Family Link. Family Link, que luego Yo los padres también. que no lo saben, bueno, Family Link vemos lo que hacen, lo que dejan de hacer, le restringimos el tiempo y es una forma de controlar o como dices tú siempre, es acompañar, vemos lo que hacen, no se les prohíbe radicalmente porque al final ya sabemos lo que pasa con las prohibiciones que lo acaban buscando por su parte e incluso se hacen más rebeldes. Entonces lo ideal es no prohibir, sino enseñarles, Sí. explicarles el porqué. Y es verdad que hay un mundo ahí gigante. Sí, es verdad que con los controles parentales también tenemos que tener claro que eso se lo decimos también mucho a las familias, ¿no? Que no podemos dejarlo todo al control parental, porque al final nuestros niños y niñas son súper creativos y creativas y se saltan el control parental de mil formas, ¿no? Incluso a través de las búsquedas por emojis, en vez de buscar sexo anal, ponemos melocotón, ¿Ah, sí? ¿En serio? sí, melocotón y berenjena y ya no sale No sexo sabía, anal. ¿eh? Y claro, el control parental ahí no canta. Hay algunas series que vemos que la de adolescente, por ejemplo, ¿no? Ciertos términos y ciertas formas de hablar, sí decía, claro, ahora te das cuenta que eres un pureta, ¿sabes? Que cuando Totalmente. tus padres no te entendían y eran estas cosas que nacen y es verdad que no puedes, no, o sea, debes estar al día, pero claro, es complejo, pero bueno, es necesario al final, por ejemplo, si te interesa la educación de tus hijos, es complejo, pero es lo que hay, es lo que hay. Sí, Claro que es más fácil darle un móvil, es mucho más cómodo para nosotros que nos deje sí. tranquilo, pero bueno, siempre nos hemos excusado en que aprenda, que ella lo tiene. Acabará tarde o temprano usándolo, pero no, esas son excusas que nos ponemos. Bien, tienes dos libros, ¿no? Libretos, ¿cómo le llamas? Sí, tenemos, son tres diferentes. Lo que ¿Tienes uno es tres? un Ah, vale. cuadernillo de ejercicio. Ah, vale, pensé que era el mismo. Sí, Vale, porno este, versus sexo. exacto. Habla de las diferencias entre el porno y el sexo real, ¿no? De todos esos ingredientes que le faltan a la pornografía para ser realmente sexo real. Con ese cuadernillo trabajamos con edades, bueno, mi hijo con 10 años ya ha trabajado con ese cuadernillo, pero es verdad que siempre se lo damos a las familias y le decimos, pues decide cuándo es el momento, ¿no? Pero que yo creo que se puede empezar a aplicar desde que son muy pequeñitos y pequeñitas, porque al final de lo que hablas es eso, Qué guay del Sí, de eso deseo, no del me consentimiento, acordaba. del placer. Este cuadernillo es un cuadernillo tipo cuadernillo rubio, con ejercicios. Aquí ya hay que ponerse a currar. Ya está más orientado para cuando mantenemos nuestras primeras relaciones sexuales, incluso para personas adultas que también nos viene bien reflexionar Sí, sobre nuestra mochilita de porno, que también la total. tenemos, ¿no? Y luego, este es el más reciente, que es el cuento Las gafas invisibles, que va orientado a peques a partir de los 6 años, ¿no? Y que nos ayuda, es una herramienta para ayudarnos a abordar el acceso a contenido turbio, como dicen ellos y ellas, que no nos hablan de porno, sino de contenido turbio, a estas edades tan tempranas. Qué espabila, qué rápido espabilan las nuevas generaciones. Aquí te leo un poquito, pone que en tu cuento Nacho recibe un vídeo en el grupo del cole, no lo busca, pero lo abre para parecer mayor, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ¿cuál es tu objetivo o cuál es el motivo del que pongas eso? Pues que muchas veces hacemos justamente esto, ¿no? Muchas veces nos llega contenido y al final porque el resto lo hace o porque el resto lo ve, entramos y miramos, ¿no? La curiosidad que al Ujú. final nos acompaña y muchísimo a esa edad. Que eso nos pasa a nosotros los adultos, ¿vale? Totalmente. Que yo estoy en grupos en los que pasan contenido y es verdad que nunca he visto contenido en el que se sobrepasen para decir esto éticamente no me supera, pero sí contenido que normalizamos, ¿no? De vídeos y tal, que yo normalmente no descargo nada, porque yo paso de todas esas cosas porque me dan igual, pero que seguimos con los mismos estereotipos, las mismas formas de decir, y esto, y esto, y esto, chacho, Sí, pero es verdad que sabes que si cortas el rollo ahí, vas a ser el raro. sí, Se nos pasa a nosotros siendo adultos. ¿Qué le pasará a claro, los críos que están justo en la época de claro, querer formar parte de sí. algo y de aceptación? ¿Qué pasa en la cabeza de un niño después de ver porno? Pues mira, lo que pasa es, pasa algo antes de la cabeza, pasa algo en la barriga, ¿no? Cuando hablamos de cómo se sienten después de que aparezca ese vídeo, siempre nos ubican como, uy, la barriga al revés, ¿no? O tengo algo en la barriga. Es como esa sensación de, uff. Bueno, una niña también lo definía como el scroll infinito, ¿no? Pero nos hacía como, es que yo intento que se me quitarlo y que se quede lejos. Y nos hacía así todo el rato, ¿no? Es esa sensación de incomodidad, de querer huir, de querer escapar, ¿no? Porque al final sus cerebrillos no están capacitados para recibir esa información.
Entonces lo que ocurre es que su cerebro se queda ahí, como atascado, ¿no? Y constantemente le vienen esas imágenes. Esas imágenes no les dejan dormir. Muchos temen cerrar los ojos porque esa imagen les vuelve. Y es como un bucle, ¿no? Además, siempre intentamos explicarles y reforzarles la idea de que tengan claro que el hecho de que esa imagen vuelva no significa que le guste esa imagen, sino que al final lo que significa es que su cerebro no ha podido procesarla y por eso se quedó atascado ahí, porque no sabe muy bien qué hacer con ella, ¿no? Entonces, esto es fundamental, porque yo creo que es una de las mayores consecuencias, ¿no? El cómo afecta el que nos dicen que se les queda pegado y nos dicen como un chicle, ¿no? Esa imagen se queda pegada como un chicle, te viene todo el rato, ¿no? Estás haciendo cosas que te gustan y de repente aparece esa imagen. Y justamente, pues, con este cuento, lo que pretendemos es darles una herramienta al final, por aquí tengo la pegatina, que es el método Puedo, ¿no? Que es un método que les enseña a ellos qué hacer. Cuando me aparece ese contenido, ¿qué hago yo frente a la pantalla? Paro, no sigo mirando, ubico lo que siento, explico, lo cuento a una persona adulta de confianza, distraerme, ordeno mi cerebro, respiro y mi mente se calma. Claro, es un método que vamos Yo explicando paso puedo. por paso cómo significa cada cosita, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, parar. Parar no es solo parar, es dejar la pantalla en negro. Porque al final muchas de estas páginas intentamos cerrarlas y aparece otra y otra y otra. Entonces es fundamental pantalla en negro. Cuando hablamos de personas de confianza, previamente hemos hecho ya una dinámica donde hemos identificado qué personas tenemos de confianza a nuestro alrededor, a quien podríamos Ujú. contarles esta situación. Incluso ubicamos personas que normalmente no tenemos en nuestra cabecita cuando pensamos en personas a las que acudir, ¿no? Pero este año, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con pediatras y es muy interesante porque al final muchas pediatras están sacando la guía de porno a hablar en la revisión de los 12 años y muchas veces es la primera vez que alguien les habla de porno y que alguien les habla de los aprendizajes que el porno les transmite. Y esto es fundamental, ¿no? ¿Qué aplicación es la que dirías tú que suele acceder más fácil a los jóvenes con ese contenido? Uf, no hay una. Es que hay muchas, 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 muchas. Dinos Una nombres que... para las que no conocemos, porque habrán por ahí algunas que Exacto. yo sé que usaban. No me acuerdo el nombre ahora. A mí una que me preocupa por desconocimiento fundamentalmente es Omegle. Esa no la conozco, por ejemplo. Omegle es una aplicación que en tercero de la ESO la conocen todos y todas. Voy a mandar a mi mujer para que busque eso. De hecho, no suelen entrar en la aplicación, suelen entrar en el navegador y buscarla. Vale. Omegle es un videochat al azar que te conecta con cualquier persona del mundo. ¿Y qué aparece en Omegle? Pues hombres masturbándose constantemente. ¿Y quién busca ese contenido? ¿A Ellas quién le y suele ellos por interesar? curiosidad. ¿Sí? En tercero de la ESO es como súper común, como que de repente por curiosidad entran y, y se topan con esto. Eh, o sea, al final tenemos que conocer lo que hacen nuestros hijos para poder, porque es que no sabemos, no son las aplicaciones habituales, ¿no? No es TikTok, no es Instagram. Entiendo que son los TikTok sobre todo las más que usan, ¿no? Sí, a ver, estas aplicaciones tienen lo suyo también, pero es verdad que las manejamos un poquito más. Pero justamente Omegle es que hay una brecha ahí de conocimiento que nunca las personas adultas la conocemos. De hecho, en nuestros talleres siempre acaba el alumnado explicándoselo a la profe o el profe, ¿no? Pues luego la buscaré. ¿Es cierto que el porno genera más dopamina que el propio sexo real? Eso dicen las últimas investigaciones, ¿no? El porno se basa en superestímulos. Superestímulos es escoger algo que en la vida real nos puede parecer excitante y exagerarlo muchísimo. De esta manera, ¿qué consigue? Causarnos más impacto en el cerebro. Al causarnos mayor impacto en el cerebro, nuestra descarga de dopamina es mayor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, exagerar los cuerpos, lo vemos, ¿no? Vemos cuerpos hipersexualizados, pechos enormes, traseros enormes, penes enormes. Esto es una manera de exagerar los estímulos. Al final eso lo que nos genera es una mayor descarga de dopamina y además aquí se da un efecto muy parecido al que se da con la droga, que es que se va generando tolerancia al contenido. Entonces tenemos que ir escalando hacia contenido cada vez más extremo, que nos cause más impacto en el cerebro, para volver a tener nuestra dosis de dopamina. Por eso muchos niños nos acaban preguntando también en talleres, si dejo de ver porno me volverán a gustar las cosas normales. O por eso, una de las preguntas que más nos hacen en nuestro buzón en Instagram es ¿por qué me siento mal después de ver porno? Tiene que ver con que acaban viendo contenido que va contra sus valores y luego se sienten fatal.
O sea que hay una problemática ahí grave, ¿no? Más grave de lo que creemos, quizás, ¿no? Claro, No, es no que somos conscientes de la realidad. no, y no somos conscientes en parte porque vivimos otra pornografía. Entonces, no, una cosa que hacemos siempre en talleres es poner los títulos de los vídeos más vistos, que hacemos con familias. ¿Por qué? Porque es fundamental que tengamos claro que el butanero murió, que no es el butanero, que es la hermanastra, que es la madre, que es el padre, que el contenido es violencia, totalmente. Sí. Lo más visto siempre es relacionado a la violencia. Es que el porno es violencia sexual, por todos lados. Vale, cómo ha evolucionado? O sea, cómo era y cómo es. Claro, antes la pornografía, como decíamos, estaba muy limitada, ¿no? Tenías que tener dos requisitos básicos. Uno era ser mayor de edad y otro era tener dinero. Porque era o ibas a un kiosco y comprabas una revista o ibas a un videoclub y alquilabas una peli. Ujú. Ese era el acceso a porno, ¿no? Ahora ya no. Ahora el catálogo que tiene el porno es infinito. Todo lo que podamos pensar está en el porno. Antes lo decíamos, la regla 34, que así lo dice. Es totalmente accesible porque lo tenemos a un clic. Es gratuito o nos lo venden como gratuito. Ya sabemos que cuando las cosas nos dicen que son gratis es porque el producto realmente estamos siendo nosotras y nosotros, ¿no? Em, y presenta eso, al final, un acceso y unos niveles de interacción que antes no se daban con la pornografía, ¿no? Antes tú veías una película o veías una revista, pero es que ahora puedes interactuar con alguien que hay detrás de una cámara, puedes ponerte una gafas de realidad virtual, incluso puedes ponerte un traje áptico, ¿no? Que sientes con el traje áptico todo lo que estás viendo en la pantalla. Entonces ya hay mil maneras de interactuar con el porno. Y eso lo hace aún más adictivo, ¿no? O sea, yo eso no lo sabía. Lo de la gafa virtual, pues lo llegué a ver en una peli que lo hacía. Supuse que sí existía, pero lo del traje, eso no tenía ni idea. Que claro, imagino que eso es ya como no, cada vez intentando simular más la realidad, ¿no? Claro, claro. Sí, una de las categorías que más ha incrementado en la pornografía es el POV, el point of view, que tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Con el porno que he grabado desde esta perspectiva Ujú. y sobre todo es por el uso de gafas de realidad virtual. Esto en nuestro cerebro también impacta más porque sabemos que todo lo que es contenido inmersivo a nuestro cerebro pues le produce mayor impacto, ¿no? Vale. Los jóvenes están sufriendo el que sin porno no se excitan. ¿Estás viendo ese tipo de casos? Sí. De hecho, es algo que también les preocupa mucho y que nos dicen, es que no consigo citarme con mi pareja si no veo porno antes. Eso es muy frecuente. Y no solo lo vemos a través de ellas y ellos, sino que cuando hemos trabajado este año también con médicas y médicos de cabecera, también nos hablan de que cada vez baja más el consumo de Viagra de edades más jóvenes, ¿no? Porque hay un problema de Cada vez adicción. que, Baja el uso o sea, de la la Viagra. Viagra se usa gente más joven. Sí, exacto. ¿A partir de qué edades? Pues 17, 18 años. Usando Viagra. Sí, Con sí, sí, 17 sí. años. Sí. O sea, lo que les espera, ¿no? A ver, estamos hablando que nosotras nos estamos encontrando en talleres O sea, con ibas a niños. decir 60 o algo, cuando dijiste 17 me acabas de dejar... No, no, no. Bajo, bajo, jóvenes. Es más, es el paso de pediatría a medicina general. Por eso hemos empezado a trabajar con medicina general porque veíamos eso, ¿no? Como ya se dan estos casos y luego que ellos también nos lo verbalizan un montón, ¿no? Estamos hablando de que nos encontramos en casos con segundo de la ESO de niños que están comprando productos para que les crezca el pene. Segundo de la ESO. Vale. Esto es Entiendo que es una estafa, o aparte de que, ya que es un problema, que estamos hablando que el problema es siempre el estereotipo de que tiene que haber un pene grande, ¿vale? Eso es un problema. Pero segundo entiendo que eso no existe, será una No. estafa encima. O sea, estamos hablando de dos Sí. problemas encima ahí. Claro, pero es que las páginas porno siempre te venden millones de productos para que te crezca el pene alrededor. O sea, esto es algo que rodea todos los vídeos porno, ¿no? Esta industria lo hace muy bien, te dice, tú estás defectuoso, pero yo te ayudo a repararte, ¿no? Claro. O sea, es como vamos a buscar cómo monetizar más esto todavía, ¿no? Sí. Ya no solamente este consumo. Y la disfunción eréctil está siendo también cada vez más común. Sí, eso dicen los últimos estudios, ¿no? Que está bajando muchísimo, que está subiendo el porcentaje en menores de 35 años. Y que se establece una relación con el consumo de pornografía. Bueno, o sea, yo entiendo que todo esto, si siguiese así, se vería también un problema de, claro, ya no hay la sociedad está siendo mayor, muchos jóvenes no quieren ser padres, pues incluso si uno va a tener la facilidad de tenerlo porque tiene este tipo de problemas, lo que nos espera, la sociedad que nos espera, ¿no?
Claro, al final lo que tiene esto es que si yo, como decíamos antes, hablábamos de superestímulos, si yo acostumbro a mi cerebro a excitarse con unos estímulos tan fuertes, ocurre luego que los estímulos reales no me producen excitación. Y es justamente por eso, ¿no? Por lo que se produce ese problema después de disfunción eréctil, ¿no? Que al final los cuerpos reales, las situaciones reales, las personas reales, no me excitan. Mm. Vale, yo hay otra cosa que veo, no, yo no me muevo mucho por la noche, bueno, mucho no nada, no me muevo por la noche nada, pero sí que te salen muchos TikTokers haciendo entrevistas a chiquillos jóvenes en discotecas y lo que ves que hay es un libertinaje brutal, que a mí eso no me parece mal. Oye, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente no veo nada de malo siempre y cuando haya, bueno, que de alguna forma tomen medidas, ¿no? Precauciones. Pero sí lo que tengo la impresión es que falta precaución y luego se permite todo tipo de sexo, ¿no? Ese sexo agresivo, pero no solo por parte del hombre, sino que también la mujer lo reclama. Entiendo que esto también viene un poco distorsionado por toda esa cultura. ¿Ese problema tú también lo tienes identificado? Sí, totalmente. Bueno, has dicho un montón de cosas muy interesantes. A ver si no se me escapa ninguna. Bueno, para empezar, sí que me gustaría que tengamos claro que no podemos culpar a la juventud ni a la infancia del consumo de pornografía. Y eso me parece fundamental ponerlo en el centro, ¿no? Ujú, Porque al final, quienes les estamos fallando somos el resto de la sociedad, que no les estamos ujú. generando alternativas. Lo más normal, como decíamos antes, es que cuando tienen curiosidad sexual busquen respuesta. Si no le damos la respuesta, se la da el porno. Así. Y eso lo tenemos que tener claro. Toda pregunta que quede sin responder, la contestará la pornografía. Con respecto a esta normalización de la violencia dentro de... Bueno, hay varias cosas, ¿no? Porque por otro lado hay una visión del sexo como un McDonald's, ¿no? Como comida rápida Mm, que por supuesto que no estamos hablando de que tengamos que volver atrás y haya que tener una relación de años para mantener relaciones sexuales, pero es que nos hemos ido al extremo contrario, a que no hay exacto. contexto. Eso es lo que yo entiendo, sí. Exacto. Y el sexo sí que lleva un contexto determinado, pero el porno nos ha enseñado que no. El porno nos ha enseñado que el sexo puede ser en cualquier lugar y con cualquier persona, y esto Sí. es una gran mentira del porno. El sexo necesita previos, necesita conquista, necesita confianza, necesita cuidados, necesita respeto, Conexión. necesita conexión. Entonces, eso es fundamental. Son ingredientes que deberían existir, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que el sexo se reduce a la eyaculación, ¿no? Realmente no son relaciones sexuales en su mayoría placenteras tampoco, porque no tienen ese contexto ni esa conexión, ¿no? Que deberían tener. Y luego con respecto a la parte de la erotización de la violencia. Por supuesto que lo vemos muchísimo, ¿no? A mí una de las cosas que más me duele es que siento, al final el sexo es algo súper bonito y es algo que yo creo que es de las cosas más bonitas que puede disfrutar el ser humano. Y siento que le estamos dejando a nuestra juventud una mochila cargada de piedras pesadas en lugar de lo que debería ser, ¿no? Que debería ser eso, pues diversión, conexión y otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero nos encontramos con que muchos adolescentes y muchos adolescentes están normalizando el miedo, el dolor y la incomodidad como parte del sexo. Cuando estos son tres ingredientes que no forman parte del sexo para nada, ¿no? Pero entendemos, porque lo vemos en el porno, que esto es así, ¿no? Ujú. Entendemos que a nosotras nos encanta que nos tiren del pelo, entendemos que nos encanta que nos escupan, entendemos que nos encanta que nos asfixien, ¿no? Y así muchas veces nos lo verbalizan ellas. Y cuando nos paramos y preguntamos, oye, ¿pero realmente esto nos gusta o es que hemos aprendido que nos tiene que gustar? Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Incluso a ellos también, ¿no? ¿Realmente te causa placer asfixiarme? ¿O es que has aprendido que eso te tiene que causar placer? El porno convierte la agresión en fantasía. El porno nos hace erotizar la violencia y nos hace entender que la violencia forma parte del sexo. Con lo cual, sí, al final lo que ocurre en el porno es que construimos nuestras expectativas que luego queremos ejecutar en cuerpos reales. Esto sucede mucho, ¿no? ¿Los fetiches crees que son deseos, gusto o es un trastorno? Uf, aquí es complicado, ¿no? No lo ubicaría en ninguna de las cuestiones, ¿no? Porque dentro del mundo de los fetiches hay 20.000 diferentes.
Si vamos a entrar quizás en el BDSM, que hablamos quizás de la violencia más explícita dentro del mundo de la pornografía, sí que es interesante, por lo Perdón menos. que te interrumpa, Sí. que tengo que preguntar qué era, ¿para qué? Dominación, para que la gente sepa de lo que habla. Dominación, ¿no? Sí, dominación y violencia extrema erotizada al Vale. punto máximo, ¿no? Unida también a juegos de rol, o sea, a dominación, una persona sumisa y una persona que domina, Ajá. etcétera, ¿no? Claro, aquí en el BDSM es importante tener en cuenta algunos factores, ¿no? Que realmente nuestro cerebro, cuando sufre un daño físico, genera un opiáceo, entonces eso nos calma. Es la explicación que se da, por ejemplo, cuando una persona se autolesiona. Cuando una persona se autolesiona, realmente es porque busca ese opiáceo que su cerebro va a generar para calmarse a través de ese dolor físico, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pues que muchas veces tenemos que cuestionar y hacer una reflexión muy grande, muy profunda, muy personal, de si realmente las cosas que nos gustan o realmente estamos intentando tapar dolores mayores, ¿no? Porque esto está relacionado, tiene una relación neurológica, ¿no? Entonces es fundamental entender de dónde vienen mis deseos y si realmente son míos, si son construidos por el porno o si a través de estos deseos estoy intentando tapar algo que me está haciendo daño. No digo que sea así en todas las situaciones, en todos Ajá. los casos, pero que es interesante hacer esta reflexión, sí. Y películas, libros, pues fue un libro, ¿no? La película nace del libro como 50 sombras de Grey, que tuvo un éxito, bueno, a tal punto que se hizo la película. ¿Qué crees que esto aporta a la sociedad? Uf. Eh, a ver, yo creo que tenemos que tener claro que las personas, los seres humanos, nacemos, por decirlo de una manera, programados para que nuestro deseo sea algo que se vaya despertando en base a la experiencia. ¿Qué sucede? Que cuando metemos contenidos impactantes, como es la pornografía en nuestras vidas, frente a esa imagen de libertad sexual que nos vende el porno, justamente lo que sucede es lo contrario. Es que no nos deja ser libres sexualmente, sino que el porno viene a dictarnos lo que nos tiene que gustar. Hablamos mucho de deseo precarizado, ¿no? Porque al final estamos viendo que vivimos en una sociedad con un deseo que no es propio, que es un deseo que ha decidido una gran industria. Eh, Al final la pornografía transmite los mismos mensajes que 50 sombras de Grey. Yo creo que 50 sombras de Grey ya se ha quedado muy light con respecto a lo que es actualmente el porno, incluso a lo que son las novelas que están leyendo muchas adolescentes, ¿no? Que esto es un tema también muy importante. Muchos adolescentes están accediendo a novelas tipo dark romance, que son novelas en las que aparece directamente abusos sexuales a menores, violencia física, pedrastia, incesto, o sea, de todo lo peor que podamos imaginarnos. Y además de una manera totalmente romantizada, como hacía 50 sombras de Grey, ¿no? Hay 1000 novelas de este tipo ahora y además eso está siendo una gran fuente de aprendizaje para ellas a edades muy tempranas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenido porque al final eso lo que nos lleva es a seguir normalizando la violencia como parte del sexo. Y como decíamos antes, el sexo no tiene nada que ver con la violencia. Incluso antes hablábamos, ¿no?, del BDSM y me parece importante también tener claro, a mí me llama mucho la atención cómo la pornografía ha introducido la violencia en nuestras vidas cuando la tenemos desterrada de todos los ámbitos. Quiero decir, si vemos cualquier tipo de violencia en la calle, Ujú. actuamos como sociedad, ¿no? Y además tenemos unas leyes que sancionan esa violencia. Y además se nos educa para que eso no suceda. Desde que somos muy pequeñitos y pequeñitas se nos dice, se trata bien a los demás, no se pega. Eso es algo que tenemos incorporado como sociedad, ¿no? ¿Por qué el porno se empeña en meter la violencia en nuestra cama? ¿Por qué Ujú. dentro del sexo sí la toleramos, ¿no? Si alguien nos dice, haciendo alusión, ¿no?, un poco a lo que hablábamos antes, al final tenemos que cuestionarnos también qué es lo que hacemos nosotras y nosotros, ¿no? Si alguien me dice, oye, córtame la mano, yo te digo ahora a ti, córtame la mano, es que me da un montón de placer que me cortes la mano. Yo entiendo que nadie lo haría, ¿no? Entonces, hacer daño a otra persona, aunque te diga que le da placer, tenemos que cuestionarnos también, ¿no? Ujú. Esta violencia.
que ejercemos. ¿Tú ves una relación directa del maltrato cuando son adultos? ¿Ves una relación directa con este tipo de enseñanzas en el porno? A ver, está claro que la pornografía es violencia y que además nos lleva a cosificar a la mujer y todo eso se traduce en violencia. O sea, es violencia que genera violencia. No hay otra manera de definirlo, ¿no? Sobre el no y el consentimiento, ¿qué enseña el porno cuando una mujer le dice al chico no, pero a la vez está gime? ¿Qué señal, qué mensaje le está dando? Pues el mensaje claro es, tú insistes que a ella le acabará gustando. Ese es el mensaje claro. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes más peligrosos de la pornografía, ¿no? Porque directamente lleva a confundir lo que es el sexo con lo que es una agresión sexual. Y si estamos diciendo que 3 de cada 4 jóvenes aprenden lo que es sexo del porno, ¿qué están aprendiendo, no? ¿Cómo ves tú el estado ahora mismo porque en otras charlas que he tenido, conversaciones, entrevistas, hablamos de que hay un crecimiento en los institutos de agresiones sexuales? Bajo tu experiencia, que tú al final estás en el terreno, ¿cómo ves el estado de salud entre los adolescentes? Ya antes estábamos hablando un poco de los chicos más jóvenes que necesitan que entremos a hablar con ellos, pero entiendo que todavía ellos no están en un momento todavía de, como pueden estar los adolescentes de edades más sexuales. ¿Cómo ves el estado de salud? ¿Cómo ves a los chicos? ¿Cómo los ves formados a la hora de lo que tienen que hacer y que no hacer en las relaciones sexuales? Los veo al final muy perdidos y perdidas. Al final, a mí una de las cosas que me produce mucha tristeza de nuestro buzón de Instagram es que me doy cuenta que tienen las mismas dudas que tenía yo hace 25 años. Entonces, no ha cambiado nada. Vemos que tienen mucha información de cosas muy extremas, mucha mala información, pero que de lo básico no tienen ni idea. Por ejemplo, algo que se repite mucho en el buzón es ¿dónde está el clítoris? O sea, mm, no sabemos dónde está el clítoris todavía, no estamos enseñando dónde está el clítoris a estas alturas de la película. No sé, es como, son cosas muy básicas. O ¿por qué mi vulva no es rosada? Porque al final el porno muestra vulvas rosas. Eso es algo que también sale un montón, ¿no? Vemos mucha desinformación, ¿no? Y mucho contenido confuso y muchos estándares que nunca van a llegar a aprender. Entonces, también la sensación cuando salimos de talleres es al final una sensación de alivio, porque vemos que ellas y ellos no están disfrutando verdaderamente del sexo, están cargando una mochila súper pesada de mandatos, de estereotipos, de un ingrediente esencial para que una relación sexual sea placentera, algo que tiene que estar siempre presente sí o sí, es la relajación. Y al final ellas y ellos están preocupados de que no se vea la celulitis, ay, que tengo un pelo, ay, que mi pene es pequeño, De la ay, que mi pecho... perfección, vamos. Eso, más toda la violencia que tienen que imitar porque el porno les dice que el sexo es así. Entonces, al final es todo como una performance, ¿no? Ya. No es conexión real, no es No es disfrute la y no es realidad, placer. no es el día a día, no es la No. realidad. Me decías también que hacía poco habías visto un estudio de que el uso del preservativo ha disminuido. Sí, justamente es un estudio que ha salido recientemente que hace una comparativa del año 2002 al año 2022 y habla de que ha disminuido 16, entre 16 y 20 puntos, no recuerdo, soy muy mala para retener las cifras, Ujú. pero indudablemente, ¿no? Esos años justamente que aparecen en nuestras vidas, el smartphone, la conexión 4G. ¿Y qué llega con la conexión 4G y el smartphone? La nueva pornografía, ¿no? ¿Qué pasa en el porno con el preservativo? Pues que no está. Aparece en un 3%, entre un 3 y un 7%, dicen los estudios. Es el porcentaje de vídeos donde hay preservativo en el porno, ¿no? Y al final normalizamos que el sexo tiene que ser sin preservativo. También es otro aprendizaje que hacemos. Claro, que lo raro es tenerlo. Claro, incluso yo creo que es más allá, ¿no? Porque ya no solo el preservativo, es que no estamos normalizando que cuidarnos forma parte del sexo. Y cuidarnos es mucho más que el uso del preservativo, pero el preservativo es lo más básico. Entonces, claro, si cuidarnos no es parte del sexo... Tú trabajas con mujeres que son víctimas de explotación sexual, ¿no? Tienes bastante experiencia. Hablamos de que un ámbito totalmente distinto, ¿no? Estás hablando con jóvenes a personas que sufren ya en edades, te decía edades más adultas, no sé si estás tocando todo tipo de edades. También entiendo que esto tiene que ser bastante duro. Antes también me hacías una relación directa
del porno con, con la prostitución. ¿Qué perfiles de personas ayudas tú? O sea, ¿qué perfiles acaban sufriendo? Porque hay gente que se dedica profesionalmente a esto. eh, Hay gente que se dedica profesionalmente a esto. Nosotros hemos hablado con un chico de Tenerife que se dedica profesionalmente a esto y queremos entrevistarle, ¿no? Porque al final me parece interesante saber la realidad de la industria. A ver, te hablas con él, no lo veo que sea una persona radical ni que vaya en contra de todo, sino ser un tío bastante razonable. Y estas mismas enseñanzas que estoy teniendo hoy contigo, pues quiero que vea él qué produce y qué puede decir al respecto, ¿no? Porque al final hay gente que es más radical y está en contra de esto, pero está guay. Pero, ¿qué otros perfiles ves tú que sufran este tipo bueno, estos trabajos que al final no son trabajos, sino a veces son obligatorios? Sí, para mí la palabra trabajo y prostitución no pueden ir de la mano, ¿no? Porque yo la realidad que veo son mujeres que sufren muchísima violencia. Son mujeres en situación de muchísima vulnerabilidad, la mayor parte mujeres extranjeras que vienen de circunstancias extremas en sus países de origen y que cuando son aquí pues son explotadas sexualmente. Entonces va de la mano de la vulnerabilidad siempre, en todos los casos que nos encontramos, ¿no? Sí que vemos dentro de este perfil un cambio, ¿no? Y es que cada vez son mujeres más jóvenes. Y mujeres más jóvenes es que muchas son captadas por redes sociales, ¿no? Entonces también hay un vínculo ahí, ¿no? Captadas a través de una falsa idea de empoderamiento a través de las redes sociales, ¿no? No sé si han visto un TikTok que aparece constantemente y además a edades más tempranas pues más te aparece, ¿no? Que dice, ¿cuánto dinero llevas en la cartera? Pues yo tengo 20.000 euros que me los hice ayer vendiendo fotos de mis pies. Esas preguntas que se hacen, que hace el TikTok. Exacto. ¿Sí lo he visto? Al final esto lo que hace es edulcorarnos, ¿no? En una realidad y hacernos creer pues, que vendiendo fotos de nuestros pies vamos a ganar 20.000 euros. Ujú. Y es un paso, ¿no? Un paso más allá hacia plataformas donde sabemos que nos ofertan vender contenido y luego se convierten en plataformas proxenetas que se lucran, ¿no? De la O explotación sea, sexual de eso es mujeres. marketing intencionado. O sea, eso Totalmente. está totalmente programado por estas plataformas, ¿no? Que ahora hablaremos de ellas, que una evidentemente es OnlyFans, que ya tuvimos aquí hace poco a una chica, no sé si lo llegaste a ver. Vi un trocito. Vale, hablamos con ella, hablamos de este tema, ¿no? OnlyFans, pornografía, ¿no? La relación que tenía. Ella lo relaciona directamente y tuve una conversación con una chica que luego tengo que refrescar porque era interesante, ¿no? Hablar con ella del tema. O sea, este tipo de acciones, fíjate tú, que no se me dio por pensar nunca que esto estaba totalmente pagado por ellos, sino simplemente hay gente que está buscando viralizarse por TikTok y eso obviamente es viral, ¿no? Cuando ves a una persona que gana tanto dinero de manera tan sencilla, vamos a poner sencilla entre comillas, ¿no? Que sabemos los peros que tiene eso, pero bueno, si hablamos sencilla, hablamos por la facilidad de ganar dinero en tiempo, que hay casos que son reales, evidentemente. Y te voy a preguntar por eso, ¿qué papel juega aquí OnlyFans? O sea, OnlyFans entra con un tipo de consumo distinto. Yo lo veo como una mezcla entre la prostitución y la pornografía, como un híbrido, una evolución, si podemos decir que eso es evolucionar. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? A ver, a mí hay, me nombras OnlyFans y lo primero que me viene es un dato que ha salido recientemente que habla de que, ya voy yo otra vez a las cifras, eh, uno de cada tres, bueno, luego verificamos la cifra porque no estoy segura, ¿Vale? si es uno de cada Bueno, tres no lo vamos a o... coger con pinzas, lo cogemos con pinzas sabiendo Exacto. que puede que El no sea real, ¿no? mensaje es que una gran mayoría de adolescentes ve OnlyFans como una salida laboral para su futuro. Ujú. Esto es súper peligroso, ¿no? Porque es que es al final una manera, es una manera de edulcorar esta industria, ¿no? Y de vendernos al final, de ir cambiándole el nombre para que nos resulte más atractiva, ¿no? Em, Claro. Nos hemos inventado las Sugar Girls, luego nos inventamos las Score, luego ahora entra en juego OnlyFans, ¿no? Y vamos como haciendo, nos van haciendo creer que es otra cosa y que además es otra cosa que la ligamos a estatus como altos, ¿no? Y realmente la realidad, las personas que trabajamos con esta realidad vemos lo que hay detrás y vemos
que la explotación sexual es la misma, incluso a veces es mayor, porque son personas a las que se les exige mucho más, están en sitios mucho más aislados y se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad mayores que las que el resto, bueno, mayores que el resto, no sé si mayores que el resto. Pero lo que sí es verdad es que vemos que es todo lo mismo, ¿no? Que todo forma parte del mismo sistema y que todo al final el objetivo es lucrarse a costa de el cuerpo de otra persona, ¿no? Ujú. Y vendernos el sexo como un producto, ¿no? Que esto es algo que también hay que rescatar, porque el capitalismo se ha encargado de hacernos creer eso, que el sexo es un producto más y que ella con su cuerpo hace lo que quiera, ¿no? Esa frase que a mí me hace mucha gracia porque nuestro cuerpo somos nosotras y nosotros, ¿no? No es un ente aparte. Entonces, todo lo que nos suceda a nuestro cuerpo nos va a afectar en nuestro desarrollo como personas y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Incluso hay que darle la vuelta a esa pregunta también, ¿no? Muchas veces cuando se habla de si las mujeres quieren o no quieren estar en contextos de prostitución, habría que reflexionar realmente qué tipo de sexo estamos construyendo para que los hombres consideren placentero acceder al cuerpo de alguien que no te desea, ¿no? Que esto es algo que es lo que más nos preocupa y Bueno, al que tiene final mucho que ver en esa es el la porno. prostitución al final, ¿no? También la prostitución, no el OnlyFans, sino solo la prostitución es. Exacto, exacto, sí, sí, esto es la prostitución pura, ¿no? Al Yo la final. conclusión que saqué con Alba, que fue la chica que vino, porque al final yo no vengo a juzgar a la gente, yo los vengo a escuchar, preguntarle, curiosear y bueno, al final yo respeto a cada uno que haga lo que crea conveniente, Totalmente. cada uno es libre de hacer lo que quiera, no vengo yo a decirle ahora lo que tiene que hacer y lo que no. La conclusión que yo saqué, ¿no? Intenté entenderle, va un poco relacionado con lo que estuvimos hablando antes del libertinaje, ¿no? El OnlyFans es eh, como una forma de prostitución, si no es prostitución como tal, pues no soy yo, no sé, yo soy la persona indicada para decir lo que es, lo que no es, mm, que de alguna forma te libra del contacto, ¿no? De lo que quizá a muchas mujeres es lo más que genera rechazo, ¿no? El hecho de tener contacto con otra persona, pero a veces, pues, entiendo que muchas personas que están en esto no son voluntariamente, a veces por una necesidad extrema de ganarse la vida y sobrevivir. Claro, esto te dice, bueno, esto estoy detrás de una pantalla, te quita una serie de, de conductas malas y eso evitaba que mucha gente se dedicara a la prostitución porque no querían contacto. Ahora esto como diciendo, bueno, esto abre un poco más la criba. Esto se va a dedicar más gente que antes, porque hay gente que no es capaz de acostarse con cualquiera. Y entiendo que esto va un poco con esa libertad de... Yo lo que entendí es que no a Alba, sino a la gente tan joven que se está dedicando a esto, es que les da exactamente igual que les vean eh, teniendo relaciones sexuales con otra persona en un vídeo, le da exactamente igual, no te da pudor, que para nosotros es decir, yo no me veo con mi pareja que vean un vídeo, que eso creo que es como la barrera ética que hace que mucha gente no se meta, pero creo que a ellos les da igual. Eso, hablamos con lo de antes, ese libertinaje que hay, pues, que les da igual. Claro, yo creo que esto tiene que ver también con cómo se nos construye desde que somos pequeñas y pequeños, Mm, ¿no? Al final, si todo el rato lo que recibimos es que vamos a ser reconocidas por nuestro físico, que necesitamos tener más likes, que necesitamos que nuestro cuerpo sea perfecto porque eso es lo que nos va a dar el éxito. Todo eso al final nos construye y muchas veces nos hace creer que realmente somos eso, ¿no? Somos nuestro empoderamiento, nuestro falso empoderamiento sí. se basa en la hipersexualización. Y hay espacios como OnlyFans donde esa hipersexualización además es remunerada. Remunerada, pero ojo, porque también es una trampa, ¿no? Lo de la remuneración dentro de OnlyFans. Pero no sé si me estoy explicando, pero al final creo que tiene mucho que ver con cómo educamos y con cómo desconectamos el cuerpo de nosotras y nosotros. Sí, ¿Por qué no te da pudor que te vean? Pues quizás porque tenemos una disociación brutal. Yo no soy exacto. psicóloga, pero quizás es que no estamos conectadas con nuestro cuerpo y que nos han hecho creer eso de que nuestro cuerpo es algo aparte, ¿no? Que se están sumando muchos problemas, ¿no? Está el problema este que estás comentando tú. En el caso de Alba fue un problema laboral totalmente. No tengo trabajo. Y esto es una salida. Fue una salida que evidentemente en el caso de ella, por lo menos, ¿no? Creo que es algo generalizado, pero en el caso de ella, pues le estaba dando, pues, era una fuente de ingreso que dijo, oye, pues, si yo por aquí puedo gano
en un día gano, o una acción gano lo que gana en un mes. Entonces se están sumando problemas sociales que están fomentando que esto crezca, ¿no? Y al final entiendo que llegará un momento en el que, como cualquier mercado, cuando hay tanta competencia, pues ya no va a ser tan fácil para todo el mundo. Pero se ajustan esos dos problemas, ¿no? O sea, lo que tú decías más este problema que hay el acceso al trabajo. Lo que está claro es que al final la prostitución, por ejemplo, genera unas consecuencias físicas, sociales y psicológicas, ¿no? Que están muy claras y muy evidenciadas, ¿no? Ya científicamente. Y probablemente en unos años veremos que esto se repite en OnlyFans, ¿no? Porque al final se produce la misma cosificación. Bueno, la misma, no es la misma exactamente, pero sí que el nivel de cosificación es muy similar. Y eso produce unas consecuencias brutales en las personas. Que se nos trate como objetos y no como seres humanos, produce unas consecuencias brutales. Vamos a ir con una serie de preguntas rápidas para ya intentar meter en este bloque de preguntas muchas que quedan sueltas. ¿El porno es sexo o es una industria que vende cuerpos? El porno es una industria que filma violencia sexual. ¿El deseo que sentimos es nuestro o aprendido? Aprendido. ¿Estamos erotizando la violencia sin darnos cuenta? Sí, ¿El porno enseña que el no es parte del juego? sí, ¿Un niño de 8 años debería tener acceso a lo que hoy puede ver en un móvil? no, ¿Estamos dejando que el algoritmo eduque sexualmente a nuestros hijos? sí, ¿Existe el porno ético? no. ¿Esa la quieres detallarla más o está bien? Es que es incompatible Vale. hablar de industria pornográfica y de ética. Porno no hay ética, Totalmente. bien. Incompatible. ¿Consumir porno nos hace más libres o más insensibles? Más insensibles totalmente y menos libres. ¿Estamos confundiendo dominación con pasión? Sí, Y, por último, ¿miramos personas o miramos cuerpos? desgraciadamente estamos mirando cuerpos bajo ese aprendizaje del porno. Tenemos que aprender a volver a conectar con personas para disfrutar de un sexo más placentero. Muy bien. No quiero dejar de preguntarte porque nos enfocamos en los niños y los adolescentes. ¿El consumo de la pornografía en adultos se valora, se estudia o esto está un poco más apartado? Es verdad que no hay suficientes estudios en base a la población adulta, pero sí es cierto que vemos también muchísimo, como decíamos antes, vemos muchísima mochila también pornográfica en las personas adultas, ¿no? Y también vemos muchas consecuencias del consumo de pornografía, ¿no? Toda esta visión del max sex del que hablábamos antes, ¿no? Del sexo como comida rápida, yo creo que también la hemos absorbido mucho las personas adultas, el no uso del preservativo, ¿no? Que lo ligamos mucho a las jóvenes, pero realmente cuántas personas adultas tenemos a nuestro alrededor que no están usando ningún tipo de método de barrera. Incluso vemos también impactos en la autoestima muy claros de la pornografía, ¿no? A mí me llama mucho la atención, aprovechando también que recientemente ha sido el Día de la Mutilación Genital, el día de la erradicación, ¿no? Por la erradicación de la mutilación genital, hablamos de labioplastias, ¿no? Las labioplastias era una operación que en 2015 estaban en unas 900 y pico más o menos. Hablamos de que el año pasado se dieron más de 5.000 labioplastias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Que de repente nuestras vulvas no tienen que tener labios. ¿Quién ha dicho eso? Aparte del porno. O sea, al final, cierto es que las personas adultas cargamos también con muchísimos aprendizajes de la pornografía. Incluso, ¿no? Nos dicen cómo tienen que ser nuestros cuerpos y asumimos que nuestras vulvas, por ejemplo, en este caso, pues no tienen labios. Vale, entonces, para ti, el porno, o sea, ¿existiría mejor el mundo sin el porno o el porno puede haber algo positivo? Actualmente el porno cayó y evidentemente a lo mejor si fuese más educativo, pero ¿tú erradicarías el porno? Es que para mí el porno, como te acabo de decir, es violencia sexual filmada. Entonces yo creo que la violencia debemos erradicarla de nuestra vida. ¿Consideras que el Estado está tomando las decisiones suficientes, como por ejemplo el prohibir las redes sociales, ¿no? Ya un poquito para terminar todo, para que tú me digas
el problema ya lo hemos visto, no sabemos cuál es el problema. La solución, creo que aparte por nosotros, por los adultos, nace por también las herramientas que da el Estado tanto a personas como tú, como profesores, pero también en normas, en leyes que prohíban o fomenten. ¿Crees que hace lo suficiente? Eh, yo creo que hay medidas que se han tomado que van encaminadas a ir mejorando. Todavía nos queda mucho porque al final es verdad que siempre ocurre, ¿no?, que la legislación va muy por detrás de la realidad, ¿no? Entonces parece que sacamos medidas 3 años más tarde de que ocurran. Pasa con la IA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos tratando de regular deepfakes, nudes, cuando esto ya nos lleva acompañando mucho Que no te tiempito, ¿no? saque el tema ese, ¿no? El tema de No la hablamos de IA, IA, es pero esa es verdad otra. lo hablamos fuera de cámara y no hablamos Sí, de la IA, de la sí, posibilidad que te da la IA hoy, que entiendo exacto. que ahí ya entran problemas ya no solo en ámbito sexual, sino el bullying, ¿no? El hacer daño a Mm. nivel psicológico a otras personas, ¿no? Sí, 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 Eh, ahí entran muchos problemas. Yo creo que la IA ha venido para cargarse el único límite que tenía el porno antes. El único límite que antes tenía el porno es que tú tenías que consumir el producto que alguien había creado con un rostro que era desconocido para ti. Ahora no. Ahora tú creas el producto, sucede lo que tú quieras, con quien tú quieras, como tú quieras, y eso todavía entrena más el deseo en la absoluta dominación, porque yo estoy dominando la situación entera, de principio a fin, ¿no? Este es el claro, el peligro más grande, ¿no?, para mí que tiene la IA, además de todos los demás que hemos nombrado, ¿no? Las el deepfakes, viernes los me vio un nudes. experto en IA Ah, y genial. le voy a preguntar por eso. Entonces, bueno, eso, al final las leyes van lentas siempre, ¿no? Creo que vamos caminando, pero yo creo que hacen falta muchas cosas. Yo, entre las medidas de las que ha hablado el gobierno, se ha hablado muchísimo de la medida de la restricción de la edad para menores de 16 años en redes sociales, pero yo creo que es fundamental una que no ha sido tan nombrada, ¿no? Que es que por fin los dueños de las plataformas van a tener responsabilidad penal. Ya no vale yo no sé nada, yo uso mi plataforma y la gente es la que cuelga el contenido, ¿no? Y esto Claro. me parece fundamental, ¿no? Porque lo que no podemos permitir es que todo vale, ese todo vale, ¿no? Donde hemos visto plataformas en las que hace un mes se estaba generando desnudos de peques, ¿no? Sabemos de qué hablamos de X, ¿no? Esto no puede permitirse. ¿Cómo podemos permitir esto? Es que esto es muy loco, ¿no? Pero si la empresa no es española, claro, ahí ya. No, se transmite, Tú no puedes hacer lo que sé, quieras, pero si. Bueno, claro. realmente todavía no hemos visto la ley y cómo lo van a plantear, ¿no? Mm, Pero yo tengo esperanza en que exista algún tipo de manera, ¿no?, de atarlo al ámbito de España. mm. No lo sé, no lo sé. Desconozco hasta que no esté planteada en papel, pero bueno, la esperanza la tengo. Y yo creo que por lo menos ya el decir no todo vale Claro, al tenerlo en es un cuenta. paso importante. El decir, señores, paren, ¿sabes? No, no, no todo, no todo. Esto Bueno, es fundamental. está bien. Que lo tengan en cuenta. ¿Qué de problemas hay? Imagínate ser presidente de un país y todas las cosas que tienen que ser. Total. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Soltaste todo, tenemos todo ya escrito, tenemos algo más. Yo creo que sí, ¿no? Estamos grabando, ¿vale? Así que. No, puedes hablar contigo, no pasa nada. Puedes hablar. Aquí se habla con la gente que está por ahí. A veces hablo con Joel. De vez en cuando me meto con él. Pues yo creo que ha sido bastante. Bueno, puedo dar muchos adjetivos, ¿no? Hay momentos en los que me he preocupado bastante. Que dice, uff, sobre todo estos que somos padres, ¿no? Porque muchos creen que lo que vemos esperamos que no sean los nuestros, ¿no? Y al final a veces son los nuestros. Ojo. No hablamos de la estadística antes, pero la estadística dice que el 90% de menores entre 3 y 18 consume porno y que menos del 15% de las familias consideran que sus hijos o hijas ven porno. Esto es muy curioso, ¿no? Porque no nos estamos enterando de nada. Yeah. Esto de mi hijo no, sucede mucho. Y es como, a ver, En todo. A mí sí, no. en todo. Esta enfermedad a mí no En va a todo. pasar. Los accidentes a mí no me Pero es ocurren. que además es normal que lo hagan. Quiero decir, es que no tienen otra. Y si tienen dudas, ¿a quién se le preguntan? A Google. ¿Y Google cómo les responde? ¿Con Wikipedia? No. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa rápida. Ya sabemos que lo ideal es abordarlo en temprana edad. Sí. Bien. Habrán padres que estén viendo esto Ujú.
padres y madres que estén viendo esto, abuelos y abuelas, ¿vale? Porque la educación va en todo el ámbito familiar o personas de confianza con las que te estés criando, ¿no? No todos tienen esa misma figura, esa figura que está en tu crianza. Em, ¿Qué tienen que hacer ellos? Porque, bueno, lo ideal es que te busquen y que se informen un poquito, ¿no? Porque es una manera, para eso estás tú al final, ¿no? Estás tú para dar esa información. Pero bueno, esa gente que esté preocupada, como me pasa a mí muchas veces con estos temas que te preocupan, ellos que ya quizás vean que el problema está, ¿qué es los tres cosas rápidas que tienen que hacer? A ver, yo creo que es fundamental, es algo que nos cuesta mucho a las familias, el hablar, ¿no? El hablar sobre el tema. Muchas veces entendemos que hablar sobre sexo es una conversación que se da en torno a los 13, 14 años Ya. y tenemos que tener claro que esto no es así, ¿no? Ese es el primer error. No es una conversación, es algo que tenemos que acompañar toda la vida, pero también es verdad que no hemos recibido educación sexual, entonces no lo sabemos. Vamos a suponer que llegan los 13, 14 años y que no hemos hablado de educación sexual nunca. ¿Qué hacemos? Probablemente ese adolescente o esa adolescente ya no va a aceptar el que entremos directamente a hablar de educación sexual. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, nosotros le llamamos momentos oportunos de aprendizaje. ¿Qué es eso? Vamos en el coche y suena Bad Bunny. Oh, pues anda que no tiene tela Bad Bunny para analizar las relaciones sexuales, ¿no? O estamos viendo una serie en Netflix y de repente, yo qué sé, hay series maravillosas además que nos facilitan mucho esta conversación como Sex Education, ¿no? Al final son series de las que podemos tirar para generar esa conversación y Todo generar... segregation. Hay que buscar excusas, ¿no? Para tirar del hilo y para Claro, poder de hablar. alguna forma forzar la situación, ¿no? Exacto. Forzar la situación. Sí. Vale, guay. Usar herramientas externas como la música, el cine o entregar un libro en los casos de los hijos que lean, ¿no? Mi hija lee mucho manga, mucho manga. Hay de todo, pero en general estoy... Sé que hay de todo, ¿no? Pero bueno, la cultura japonesa suele ser muy respetuosa. Vale, Más que entregar el libro, en esas edades yo lo quería dejarlo por casa. sí. Sí, no, Pero, ni siquiera entregarlo, es por como... ahí está. hmm, Bien, vale. ¿Cómo abordamos la situación con un peque de 5, 6, 7 años en la cual todavía no hay síntomas de alarma ni de alerta, pero queremos ser esos padres responsables y si lo vamos a coger a tiempo, estamos a tiempo, porque habrán de todo tipo de casos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos empezar a hablar con ellos? Yo creo que ahí puede ayudar mucho el cuento Gafas Invisibles. Vale. Está justamente creado para esto. El cuento gratuito se va a publicar en redes sociales en esta semanita y también va a ir acompañado de una guía didáctica que viene con una parte diseñada para profesionales, sobre todo para profesorado en las aulas, pero otra parte para familias, con un Vale, guioncito de preguntas. recuerda pasarme el enlace y yo lo voy a poner en la descripción de los Perfecto. vídeos para que tengan el acceso rápido ahí. Yo creo que esa herramienta nos va a servir mucho y acompañada del método Puedo. Es lo ideal, que a esa edad ya tenga la herramienta de cómo enfrentarse cuando les Vale, aparezca. muy bien. Pues perfecto. Podcast muy interesante, bastante necesario. Necesario, ¿no? Al final intentamos aquí desde el lado oscuro aportar a la sociedad. No, esto lo hemos hablado muchas veces, Ibel, ¿no? A veces hay temas que son mucho más fáciles, mucho más virales, mucho más cómodos para crecer. Pero bueno, esta es nuestra, como tú, tu aportación a la sociedad. La nuestra es dar voz a gente como tú, voz a mucha gente, ¿eh? Hay gente que a lo mejor no son tan éticamente, uy, esto no es fan, pero bueno, creo que es necesario conocer puntos de vista de todo el mundo. En este caso creo que es súper interesante. Pues, Idaira, ya para terminar la pregunta, Quora, nuestro patrocinador, oye, dinero, tienes un dinero, ¿cómo buscarías la manera de que ese dinero crezca? ¿En qué invertirías tú el dinero? ¿O en qué lo inviertes si lo haces, que a lo mejor lo haces? Yo te diría en lo social, pero lo perdería seguro. Quiero decir, al Sí. final, yo me iría claramente a invertir en educación sexual, pero no sé si eso generaría beneficio. Beneficio social seguro, que es el más importante. Sí, porque al final con el dinero podemos tener mucho tipo de inversión, ¿no? Inversión en uno mismo, en satisfacción, en diversión, en vacaciones, en salud, sí. Pero bueno, es necesario también, muy necesario, gastar el dinero en cosas que nos gustan. Y Daira, pues muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por darnos este espacio y por permitirnos hablar, que es nuestro objetivo siempre. Sí, es ideal que la gente les conozca. Al final, este canal intenta eso, ese altavoz que tenemos, pues, para meternos en las casas de la gente y que puedan obtener información que estoy seguro que a más de uno le va a ser muy útil
y ya me contarás ya. Sí, solo para cerrar, siempre decimos desde Porno Hablar que hace falta una aldea para desactivar el porno, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que al final tenemos que ir todos y todas a una porque este monstruo es grande. Muy bien, pues hasta aquí, podcast de hoy. Nos vemos el domingo que viene.